En la clase de seminario de tópicos de ciencias naturales, vamos a seguir con la unidad El siglo de la biología. En este momento vamos a hablar del genoma humano. Y vamos a decir que el genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de cada célula humana diploide. Las células diploides son aquellas que tienen un número doble de cromosomas, es decir, las que poseen dos series de cromosomas. Las células somáticas del ser humano contienen 23 pares de cromosomas. Ese es su número diploide. Las células somáticas son todas las células del cuerpo menos las células sexuales o gametos, como el óvulo y el espermatozoide. El óvulo solo tiene un juego de cromosomas, o sea, 23 cromosomas. El espermatozoide igual solo tiene un juego de cromosomas, 23 cromosomas en los seres humanos. Cuando estos se juntan, o sea, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, entonces se forma una célula diploide. Pero las células sexuales, como el espermatozoide y el óvulo, son células haploides, porque solo tienen un juego de cromosomas. El ADN almacena información como un código compuesto por 4 bases químicas: la adenina, la citosina, la guanina y la timina. El ADN humano consta de unos 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. El orden o secuencia de estas bases determina la información disponible para construir y mantener un organismo. Las bases nitrogenadas de ADN se emparejan entre sí. La adenina se empareja con la timina y la citosina con la guanina, para formar unidades llamadas pares de bases. Cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. La molécula de azúcar es la desoxirribosa en el ADN, en el ARN es la ribosa. Juntos, o sea, una base, un azúcar y un fosfato se llaman lo que es un nucleótido. Los nucleótidos están dispuestos en dos hebras largas, ¿verdad? Como se ve aquí, una hebra y aquí la otra, dos hebras largas que forman una espiral llamada doble hélice. La estructura de la doble hélice o ADN es algo parecido a una escalera en caracol. A través del trabajo del genoma humano se puede determinar toda la información genética o material hereditario de cada ser vivo. En el genoma se almacena información de dos tipos, una de inmediata utilidad para el organismo y otra como registro histórico de este y de sus ancestros. Como inmediata utilidad podemos mencionar el hecho de que a través del genoma se pueden determinar algunas anomalías. Por ejemplo, tenemos un fenómeno conocido como pleitropía, la cual un solo gen es responsable de caracteres distintos y no relacionados. Por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad por la cual un único gen varía la producción de una enzima, y esto produce deficiencia intelectual, problemas en la coloración de la piel, hiperactividad, convulsiones, microcefalia y otros padecimientos. Pareciera que cada uno de estos padecimientos es producto de un problema de un gen, pero no, es un solo gen, ¿verdad?, que está causando todos estos padecimientos, que no se relacionan, porque hablar de un problema de coloración de la piel con una deficiencia intelectual como que no están relacionados, pero sin embargo es un problema de un gen que no está produciendo una enzima correctamente, y eso hace que se den todas estas anomalías dentro del cuerpo. Cuando hablamos de un registro histórico es estudiar toda la descendencia o ascendencia, ¿verdad? Más que todo la ascendencia de una persona.
y conocer su historial hereditario de su familia. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo un problema hereditario se va transmitiendo de una generación a otra. Y esto también tiene que ver con la evolución, cómo los seres humanos han ido evolucionando o cómo evolucionaron, ¿verdad?, a través del tiempo. Desde el punto de vista legal, será posible decirle a una persona cuántos genes o recetas tiene mal, o sea, qué enfermedades podrá padecer o tendrá tendencia a padecer en el transcurso de su vida. Pero llegados a este punto, será muy importante mantener toda esta información dentro del contexto del secreto profesional. Ninguna compañía de seguros ni empresa laboral debe tener acceso al conocimiento del porcentaje de genoma medido de cada individuo para evitar futuras represiones y discriminaciones. Pues uno de los derechos fundamentales del hombre es su libertad, y desde el punto de vista ético será muy importante regular el uso de estas técnicas a unas aplicaciones muy concretas, pues cuando tengamos el conocimiento de cómo funcionan todas las recetas, este conocimiento tanto lo podemos aplicar para hacer el bien como para hacer el mal. Con el estudio del genoma humano se han logrado grandes avances científicos. A continuación vamos a conocer 5 de ellos. Tenemos, por ejemplo, la genómica del cáncer. Este estudio consiste en hacer una fotografía del ADN y reconocer qué variaciones provocan la enfermedad y qué terapias pueden bloquear estos fallos. Posibilitan entender la genómica del tumor y por lo tanto establecer nuevos métodos de diagnosticar y tratar la enfermedad, llevando a terapias cada vez más personalizadas. Otra, la siguiente, es enfermedades genéticas raras. Es posible comparar el ADN de pacientes que tenían una enfermedad con el de personas que no la tenían y descubrir nuevos genes causantes de la enfermedad. Otro es la variación entre los seres humanos. El 99.9% de las bases de ADN es igual que el de otra persona, pero solo un 0.1% de diferencia puede determinar el color de los ojos hasta el riesgo de padecer algunas enfermedades. Test prenatales no invasivos. Ese es otro avance. Con este se dice que es una prueba prenatal no invasiva que, a partir de un análisis de sangre de la madre, nos permite detectar las anomalías cromosómicas más frecuentes. Este test analiza el ADN de la placenta que se encuentra en la sangre de la madre. Esto no toca al feto, sino que es una prueba que se hace en la sangre de la madre. Otro avance es la farmacogenómica. La farmacogenómica es una rama de la farmacología que utiliza el ADN y datos de la secuencia de aminoácidos para aplicarlos al desarrollo de drogas y nuevas pruebas clínicas. Una aplicación importante de la farmacogenómica es correlacionar las variaciones genéticas individuales con la respuesta a drogas. O sea, que conociendo las variaciones genéticas se puede determinar el tipo de medicamento, la dosis y si es de beneficio para esta persona o no va a funcionar. La ingeniería genética es parte de la biotecnología. Esta se basa en la manipulación de organismos con fines determinados, donde se aísla un gen que luego se introduce en otro ser vivo para facilitar su manipulación. Ahora, ¿qué es la biotecnología? Pues la biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, parte de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. Una de las técnicas de la ingeniería genética es el gel electroforesis. Es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN u otras macromoléculas como ARN y proteínas por su tamaño y carga. La electroforesis consiste en aplicar una corriente a través de un gel
que contiene las moléculas de interés. Con base en su tamaño y carga, las moléculas se desplazarán por el gel en diferentes direcciones o a distintas velocidades, con lo que se separan unas de otras. Otra técnica es la de vectores. Es cualquier vehículo, a menudo un virus o un plásmido, que se utiliza para transportar una secuencia de ADN a una célula huésped deseada, como parte de un procedimiento de clonación molecular. Tenemos a continuación la técnica del PCR. La reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el PCR, es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN, o sea, se produce un gran número de copias. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma a amplificar o a reproducir. La temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiada. Con esta técnica se pueden producir 1 billón de copias de la secuencia en estudio en solo unas pocas horas. La otra técnica es el biochip. Son unos dispositivos que contienen una gran cantidad de celdas pequeñas, genes o fragmentos de ADN, proteínas u otros materiales biológicos con una disposición conocida. Cuando estas sustancias interactúan con la muestra biológica analizada, se producen reacciones bioquímicas que informan de la presencia en la muestra de genes u otros factores que pueden causar enfermedades. Los genes son los ladrillos de la herencia, pasan de padres a hijos y contienen las instrucciones para producir proteínas. Si los genes no producen las proteínas correctas o no lo hacen correctamente, un niño puede tener un trastorno genético. La terapia genética, también conocida como terapia génica o genoterapia, es una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir enfermedades. La forma más común de terapia genética incluye la inserción de un gen normal para sustituir a uno anormal. Otros tipos incluyen intercambio de un gen anormal por uno normal, reparación de un gen anormal, alteración del grado en el que se active o se desactive un gen. En la imagen podemos ver, ¿verdad?, un vector que lleva un gen. Este vector acerca el gen hasta una célula. Luego el gen sale del vector, entra a la célula y se posiciona en el ADN de esta célula. Ya ahora la célula contiene un gen corregido. Antes se tuvo que haber quitado este gen para que se pudiera hacer la corrección. Se pudiera insertar el nuevo gen que no tiene problemas o que puede ayudar para resolver un problema en el funcionamiento de un organismo. Eso es lo que llamamos entonces como una terapia genética. Los poliformismos de nucleótidos simples, o sea, SNP, es una frase muy larga, solo para entender algo muy simple que significa cortar. Este es realmente un concepto simple. Se refiere a los lugares en el genoma donde las personas son diferentes en un lugar específico. Aproximadamente en una de cada 1000 letras del código se encuentra uno de estos lugares. En este, una persona puede tener una C y otra puede tener una T. Esto es lo que se llama un SNP o poliformismo de nucleótidos simples. La mayoría de los poliformismos de nucleótidos simples o SNP no tienen mucho significado porque está en una parte del genoma que no tiene una función crítica. Sin embargo, algunos de ellos confieren un riesgo para una enfermedad como por ejemplo la diabetes o enfermedades cardíacas. Estos son de gran interés debido a que aportan datos acerca de por qué suceden estas enfermedades. Si vemos aquí en la imagen, tenemos que en este sitio que es común para estas tres personas, tenemos una diferencia de letras. En algunos casos, pues, los poliformismos de nucleótidos simples, ¿verdad?, no generan ningún problema.
pero en algunos casos, como ya lo mencionamos, sí lo hace. Entonces, a través de un diagnóstico, pues se puede determinar si hay un problema o no de antemano, ¿verdad? O si hay un problema que puede crear una enfermedad o un padecimiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención.